Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook Man, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, ¿eh? Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Rainer Jiménez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Los hermanos Logia por Kairomaru. 3. Conocer a un Yonkou. Los sueños se hacen realidad. Siguiente. Hola a todos y bienvenidos al siguiente capítulo de los hermanos Logia. Disculpen la espera, pero la vida ha sido un caos estos últimos meses. Me despidieron de un trabajo, pasé un mes buscando uno nuevo, conseguí uno nuevo y automáticamente me obligaron a trabajar el doble de horas extras, 60 horas semanales. Durante más de un mes encontré un trabajo mejor, pasé por todo el proceso de contratación y renuncié al otro trabajo. Ahora tengo una semana libre antes de empezar en mi nuevo trabajo. Así que sí, no he tenido mucho tiempo para escribir estos últimos meses. Pero me alegra anunciarles, mis fieles seguidores, que tengo un nuevo capítulo. Es hora de que los hermanos conozcan a Shanks. También repasaré brevemente el asunto del incendio de la terminal gris, pero los hermanos solo lo verán de lejos, ya que no entran en el reino de Goa en esta historia, así que el padre de Sabo nunca lo ve, por lo que no enviarán a Brueham tras ellos. XXXXXXXXXX Capítulo 3 Conociendo a un Yonkou, los sueños se hacen realidad. Habían pasado casi 2 meses desde que Kuzan y Garb dejaron a los tres hermanos para regresar al cuartel general de la Armada, y encontramos al trío en el pub Makino, en la tranquila aldea de Fusa. Bueno, no tan tranquila en los últimos días, ya que una banda de piratas al mando de Shanks el pelirrojo, uno de los Yonkou del Nuevo Mundo, había atracado en la isla del Amanecer. ¿Qué estaría haciendo esta infame banda de poderosos piratas precisamente en el East Blue? Estaban de fiesta en la taberna local con los tres hermanos. En la barra, Luffy, Sabo y Ace estaban sentados junto a Shanks, el capitán de los piratas pelirrojos. Shanks el pelirrojo es un hombre de estatura media que viste una camisa blanca de manga larga abotonada, pantalones negros con una faja y sandalias. Tiene 3 cicatrices verticales sobre el ojo izquierdo y un sombrero de paja sobre su cabello pelirrojo oscuro, de ahí su apodo. El motivo de la celebración fue otra exitosa aventura de la tripulación y el hallazgo de una nueva base de operaciones temporal en la isla Dawn. Estos tipos son geniales, exclamó Luffy con su sonrisa característica mientras observaba a los piratas festejando en el pub. Son definitivamente más divertidos que tu abuelo, Luffy, respondió Sabo con una sonrisa mientras terminaba su bebida y dejaba el vaso vacío en la barra. No hace falta mucho, comentó Ace mientras se metía el último trozo de filete en la boca y se giraba en su taburete para mirar al grupo de piratas. Me alegra que piensen eso, chicos, dijo Shanks con una sonrisa antes de beberse una botella de sake de un trago, eructando después de terminar la botella y luego riendo como un idiota. Yo también quiero ser pirata. La próxima vez, llévenme al mar, exclamó Luffy con la voz de un niño listo para la aventura. No puedes soportar ser pirata. No saber nadar es la mayor debilidad de un pirata, replicó Shanks con una sonrisa cómplice, recordando la primera vez que quiso ser pirata. Luffy, con cara de enfado, respondió: mientras me quede en el barco, estaré bien. Además, mi lucha es buenísima. He entrenado toda mi vida y mi golpe es más fuerte que una pistola. Luffy terminó con una sonrisa de orgullo. No se equivoca, ¿sabes?, dijo Sabo mientras miraba a Shanks. A los tres nos entrenó hasta la muerte el abuelo de Luffy.
Dudo que haya algo peor en el mar que ese viejo imbécil, coincidió Ace, frunciendo el ceño al recordar el entrenamiento de Garp. Shanks parecía escéptico ante la alta opinión que los tres chicos tenían de sí mismos, y su tripulación no contribuía a la situación diciéndoles lo maravillosa que es la vida de pirata. Luffy escuchaba con entusiasmo, y su entusiasmo aumentaba a medida que los piratas seguían hablando. Shanks intentó ser la voz de la razón diciéndoles a los hermanos que aún eran demasiado jóvenes para vivir la vida de pirata, algo que Luffy negó con vehemencia, mientras Ace y Sabo fruncían el ceño al capitán por menospreciarlos. No te enojes, toma un poco de jugo, dijo Shanks con una sonrisa traviesa. Luffy le dio las gracias al pirata y se lo bebió con su habitual entusiasmo infantil. En cuanto Luffy terminó, Shanks no pudo contenerse y se echó a reír. De verdad eres un niño. ¡Qué gracioso! ¿Qué clase de pirata bebe jugo?, exclamó entre carcajadas. Eso fue una mala pasada, gritó Luffy indignado al ver a Shanks reírse a su costa. Sabo y Ace simplemente suspiraron ante la ingenuidad de su hermano pequeño. Luffy se levantó de la mesa del bar, furioso, murmurando sobre la injusticia del asunto cuando vio que el primer oficial de Shanks, Ben Beckman, hacía un gesto de ven aquí mientras encendía un cigarrillo. Luffy, aunque entiendo que estés molesto, deberías intentar comprender los sentimientos del capitán, dijo el primer oficial entre bocanadas de humo. Al ver la expresión confundida del niño, Ben explicó. Si bien el capitán sabe que ser pirata es interesante, también sabe que la vida de pirata es dura y muy peligrosa. ¿Entiendes? No está bromeando a propósito con tus ambiciones de ser pirata. No lo entiendo, respondió Luffy irritado. Shanks me toma por idiota. Mirando hacia el hombre, Luffy notó que Shanks contenía la risa por la broma que acababa de gastar. ¿Ves?, gritó Luffy mientras señalaba a Shanks con un dedo acusador. Puede que el chico tenga razón, pensó Ben con una gota de sudor al ver que su capitán seguía riéndose de su broma. Una distracción de la broma llegó cuando Makino le preguntó a Luffy si quería comer algo. Nunca era de los que pasaban comida, especialmente comida de carne, como el filete que Makino le estaba presentando. Luffy se sentó con entusiasmo junto a Shanks y se abalanzó sobre el plato de carne. Luffy preguntó entonces cuánto tiempo se quedarían los piratas y, tras enterarse de que se quedarían el resto del año, le prometió a Shanks que lo convencería de llevarlo con ellos para entonces. Ace y Sabo se rieron de la determinación de su hermano de unirse a Shanks en una aventura, lo que provocó que Luffy les gritara, lo que solo avivó las risas de sus hermanos mayores. De repente, la puerta de la taberna fue abierta de golpe por un hombre que parecía uno de los bandidos de montaña más sucios de los alrededores del Monte Corvo. Observando a los piratas sentados alrededor de la barra, el obvio bandido hizo un comentario sarcástico sobre su apariencia, a pesar de que obviamente lo superaban en número 50-1 contra oponentes superiores. Todos observaban al pobre bandido, preguntándose qué creía ganar con semejante entrada. El hombre se acercó a la barra, se presentó como Iguma y exigió 10 barriles de sake para él y sus hombres. Cuando Makino le dijo que su sake se había agotado, el líder de los bandidos frunció el ceño y observó la sala. ¡Qué raro! ¿Qué están bebiendo entonces? ¿Es agua?, preguntó Iguma con el ceño fruncido. No, es sake, pero era todo lo que teníamos, le explicó Makino al bandido. Lo siento, dijo Shanks intentando calmar la situación. Parece que nos hemos acabado el sake. Pero, si no te importa, ¿por qué no te llevas la última botella?, ofreció mientras sostenía la botella de sake sin abrir. Iguma la rompió enseguida, salpicando de sake al capitán pirata, para sorpresa de Luffy, Ace, Sabo y los demás presentes en el bar. Probablemente les impactó la audacia del bandido al insultar a alguien que lo superaba con creces. Iguma se puso a despotricar sobre cómo era el principal fugitivo de la zona y cómo su cabeza valía 8 millones de beri. Shanks simplemente lo ignoró y se dedicó a limpiar el desastre recién creado en el suelo. Iguma, al ver que lo ignoraban, desenvainó su espada y procedió a destrozar toda la cristalería de la barra justo encima de Shanks. Con unas palabras más condescendientes, el líder de los bandidos salió furioso de la taberna. Mientras Makino revisaba a Shanks para ver si estaba bien, y aseguró que sí, el resto de la tripulación pirata comenzó a bromear sobre lo sucedido, y Shanks se unió a las risas. Sin embargo, los únicos que no se rieron fueron Luffy, Sabo y Ace. ¿Por qué te ríes?, gritó Luffy con cara de enfado. Al ver la expresión de desconcierto de Shanks, Luffy continuó. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no peleaste con él? ¿Y qué si tienen más gente? ¿Quién se ríe después de que lo molesten?
No eres un hombre ni un pirata. Shanks hizo una pausa por un momento antes de decir, mira Luffy, sé cómo te sientes, pero es solo una botella de sake. No hay por qué preocuparse. Aún así no tenías por qué aceptar eso, dijo Sabo frunciendo el ceño mientras miraba a Shanks y a Luffy. Sí, al menos podrías haberlo mandado corriendo con el rabo entre las piernas. Ni siquiera habrías tenido que pegarle un puñetazo, comentó Ace con el ceño fruncido mientras miraba las puertas por las que Iguna había salido. A Luffy no le gustó la respuesta de Shanks y se dirigió hacia la puerta enfadado. Vamos, no te vayas, Luffy, suspiró Shanks mientras extendía la mano para tocarle el hombro. Shanks retiró la mano rápidamente con una mueca al recibir una descarga eléctrica. Todos los piratas del bar miraban a Luffy con sorpresa mientras chispas eléctricas danzaban alrededor del cuerpo del chico. Luffy, ¿qué es esto?, preguntó Shanks, aunque ya tenía una idea bastante clara. ¿Por qué debería decírtelo? Eres un cobarde, respondió Luffy con un gruñido mientras se alejaba de Shanks. Luffy, ¿comiste una fruta parecida a esta?, preguntó Lucky Row mientras sostenía un cofre del tesoro abierto que contenía una fruta morada con marcas negras en forma de espiral. Sí, lo hizo, pero no fue el único, dijo Ace mientras convertía su mano en llamas y Sabo la convertía en una nube de cenizas. ¿Ustedes tres ya comieron la fruta del diablo?, preguntó Shanks a los hermanos mientras la mano de Ace y Sabo volvía a la normalidad y las chispas eléctricas dejaban de saltar del cuerpo de Luffy. ¿Y qué si lo hiciéramos? Ya nos han entrenado para usarlos, respondió Sabo mientras él y Ace se acercaban a Luffy. Nada malo, respondió Shanks con una sonrisa. Es que es muy raro encontrar una fruta del diablo en el East Blue, y mucho menos tres. Explicó mientras volvía a sentarse en la barra. El abuelo de Luffy dijo lo mismo, dijo Sabo mientras él y Ace empujaban a Luffy hacia la barra y los tres volvían a sentarse en sus taburetes. ¿Qué van a hacer con el que tienen?, preguntó Ace mientras miraba el cofre con la fruta del diablo que Lucky Row había dejado al final de la barra. Todavía no estoy seguro, respondió Shanks mientras miraba a los chicos. Podríamos guardarlo y ver si algún futuro Nakama quiere comérselo. O podríamos venderlo por mucho dinero, explicó mirando el cofre. ¿Cuánto vale una fruta del diablo?, preguntó Sabo mientras también miraba el cofre. Cualquier fruta del diablo se puede vender fácilmente por 100 millones de Beri, incluso sin saber su poder. Siempre hay compradores que esperan obtener un poder increíble de una fruta desconocida. Pero cualquier fruta identificada se puede vender fácilmente por 150 millones de Beri o más, dependiendo de cuál sea, explicó Shanks mientras palmeaba la tapa del cofre del tesoro cerrado. ¿Es suficiente dinero para comprar una estatua de bronce de tamaño natural?, preguntó Luffy con brillo en los ojos y una gran sonrisa. Ace y Sabo suspiraron ante la estúpida idea de su hermano. Aunque Luffy no entendía bien el valor del dinero, pensaron los dos hermanos, mientras Shanks y el resto de los piratas se reían de la pregunta de Luffy. Luffy, con 150 millones de Beri, podrías fundir las monedas y hacerte una estatua de oro macizo. Shanks rió mientras golpeaba repetidamente la barra. Aunque el gobierno mundial se cabrearía si descubriera que fundiste su moneda. Genial, respondió Luffy, sus ojos brillaron aún más al pensar en una estatua de oro macizo. ¿Y qué fruta del diablo tienes en el cofre?, preguntó Ace después de que todos los piratas dejaran de reír. Esta es la Gomu Gomu no Mi. Quien la coma adquirirá todas las propiedades del caucho. Podría estirarse, torcerse, expandirse y probablemente ser resistente a la electricidad como el poder de Luffy, respondió Shanks mientras bebía un vaso de agua que Maki no le había dejado. Prefiero mi poder, comentó Ace mientras prendía fuego a su dedo índice por un momento antes de apagarlo. La fiesta se reanudó rápidamente con los tres hermanos mostrando pequeños trucos que podían hacer con sus poderes, para el disfrute de los piratas. La fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche, y muchos piratas se desmayaron en el suelo del pub. Ace, Sabo y Luffy fueron llevados a la parte de atrás y Makino los colocó en una cama improvisada para que estuvieran cómodos durante la noche. Salto en el tiempo unos meses después. Luffy, Ace y Sabo estaban almorzando en el pub de Makino después de practicar con sus poderes de Haki y frutas del diablo toda la mañana cuando una persona familiar y no deseada hizo su entrada al pub. Bueno, parece que los piratas no están aquí esta vez. Al menos, el lugar huele mejor sin ellos, murmuró Iguma mientras conducía a sus hombres al pub y se sentaba a una mesa. Oye, mujer, tráenos sake y no dejes de servir.
gritó mientras Makino se apresuraba a servir las bebidas. Después de varias rondas de alcohol, Iguma empezó a despotricar sobre Shanks y su tripulación, llamándolos cobardes e imbéciles. Durante este tiempo, Ace y Sabo tuvieron que contener a Luffy para que no atacara a los bandidos. «Oye, mujer, ¿por qué no nos muestras un poco de piel?», preguntó un bandido mientras Makino pasaba junto a él para rellenar el vaso de Iguma. Todos los demás bandidos empezaron a vitorear al pensar en ver el cuerpo de la guapa camarera. «No es mala idea», coincidió Iguma con una risa mientras Makino le servía la bebida con el ceño fruncido. «Ya basta», gruñó Sabo, proyectando su haki hacia los bandidos, haciéndoles sudar de miedo. «Vete y no vuelvas jamás», añadió Ace, liberando también su haki. Todos los bandidos comenzaron a alejarse de los dos chicos del mostrador, más asustados que nunca y sin entender por qué. «Ah, ¿y quién nos va a obligar? ¿Ustedes, los niños?». Iguma rió mientras le daba una palmada en el trasero a Makino, lo que provocó que el camarero gruñera de rabia. «Imbécil», gritó Luffy mientras, en un abrir y cerrar de ojos, había cruzado la distancia entre el bar y la mesa de Iguma y le había dado un puñetazo tan fuerte al bandido que salió volando por la puerta principal y aterrizó en la calle. Los demás bandidos se quedaron atónitos al ver a su líder siendo lanzado por los aires por un niño antes de salir corriendo del bar y regresar a las montañas, gritando sobre niños monstruos. «Mocoso», le gritó Iguma a Luffy mientras el chico salía del bar a la calle para enfrentarse al líder de los bandidos. Ace y Sabo se quedaron en la puerta del pub viendo cómo su hermano pequeño apaleaba al bandido. «Te haré pagar por lo que le hiciste a Makino, idiota», Luffy gruñó mientras caminaba hacia Iguma. «Ni hablar, pequeño bastardo», respondió Iguma mientras le lanzaba una patada al joven. El haki de observación de Luffy le permitió ver el movimiento antes de que Iguma siquiera lo iniciara, así que retrocedió medio paso, fallando la patada. «¿Qué?», preguntó Iguma cuando su patada no alcanzó al chico. Rápidamente lanzó un puñetazo, pero Luffy lo esquivó por poco. Iguma intentó varios puñetazos y patadas más, pero Luffy esquivó todos con movimientos mínimos, lo que enfureció aún más al líder de los bandidos. «Quédate quieto, maldita sea», gritó Iguma mientras buscaba su espada. «De acuerdo», respondió Luffy mientras Iguma agarraba su espada y le cortaba el cuello. La hoja lo atravesó por completo, dejando tras de sí un rastro de chispas que confundió a Iguma, hasta que sintió la horrible descarga de cientos de miles de voltios de electricidad recorriéndole el cuerpo mientras su hoja de acero actuaba como conductora de los rayos de Luffy. Iguma se desplomó retorciéndose de dolor. «No vuelvas a aparecer por la aldea Fusa, idiota», gritó Luffy antes de patear a Iguma por el camino, varios metros más cerca de la entrada de la aldea. Iguma, débilmente, comenzó a arrastrarse lejos de la aldea, aterrorizado por el niño que, en su mente, no podía ser humano. «Bueno, supongo que esto explica por qué nadie bajó al muelle a recibirnos», dijo Shanks mientras todos se giraban para mirar al capitán pirata y a su tripulación, que caminaban hacia el bar. «Shanks. Ya volvieron», gritó Luffy con una sonrisa mientras saludaba a su amigo. Ace y Sabo también sonrieron desde la puerta del bar, junto con Makino. «Eso fue muy impresionante, Luffy», felicitó Shanks al joven mientras entraban juntos al pub de Makino. «Proteger a un amigo es la mejor razón para pelear con alguien. Nunca dejo que nadie se salga con la suya lastimando a un amigo mío». «Me alegra ver que tú eres igual», dijo Shanks con una sonrisa que hizo que Luffy le devolviera una amplia sonrisa al capitán pirata. «Unos días después entonces ya se van», preguntó Luffy mientras observaba a la tripulación de Shanks preparar su barco para la partida. «Sí, llevamos un tiempo aquí, así que es hora de volver a Grand Line y disfrutar de las aventuras que allí se viven», respondió Shanks mientras observaba trabajar a sus subordinados. «¿No me vas a suplicar que te lleve otra vez?», preguntó Shanks con una sonrisa. «No. Ace y Sabo me dijeron que sería mejor si fuera el capitán de mi propia tripulación y formara una mejor que la tuya», respondió Luffy con una sonrisa. «Ja. Como si te fuéramos a llevar con nosotros de todas llenas. Tendrás que mejorar mucho para vencernos, Luffy». Shanks rió mientras le sacaba la lengua a Luffy. «Ah, sí. Ya verás. Ya verás. Reuniré a la mejor tripulación de la historia. Los venceremos y luego encontraré el One Piece. Entonces seré el rey de los piratas», gritó Luffy a todo pulmón, provocando risas y vítores entre la tripulación de Shanks. «¿Rey pirata? Bueno, en ese caso, ¿por qué no me guardas este sombrero?»,
dijo Shanks mientras se quitaba el sombrero de paja y se lo ponía a Luffy. Este sombrero significa mucho para mí, prométeme que me lo devolverás algún día, cuando te conviertas en un gran pirata. Luffy simplemente asintió mientras se le escapaban algunas lágrimas. En los siguientes minutos, Shanks y los piratas pelirrojos zarparon de la isla del amanecer y la aldea Fusa, rumbo a Grand Line. No estés triste, Luffy. Los volverás a ver algún día. Sabo consoló a su hermano menor mientras veían desaparecer el barco de Shanks en el horizonte. Sí, deberíamos agradecerle como es debido por darte algo tan importante para él. Quizás Makino pueda enseñarnos esos modales y esas cosas que dice que necesitamos, dijo Ace mientras se frotaba la barbilla, pensativo. Sí, definitivamente seré el rey de los piratas. Entonces le devolveré este sombrero a Shanks. Luffy rió mientras los tres hermanos regresaban a su escondite cerca de la casa de Adam para pasar el rato. Un mes después Luffy, Sabo y Ace estaban en la cima de una colina, contemplando la zona conocida como la Terminal Gris. O al menos las partes que aún no estaban en llamas. Alguien había incendiado toda la zona de la Terminal Gris esa noche y los tres chicos apenas podían oír los gritos por encima del rugido de las llamas. ¿Qué pasa?, gritó Luffy mientras los hermanos observaban cómo ardía el fuego. No lo sé, Luffy. Pero esto definitivamente no fue un accidente, respondió Ace con una mueca mientras las llamas se extendían. Probablemente esto sea obra de los nobles de Goa. Siempre han despreciado a la gente de Great Terminal, dijo Sabo entre dientes. Oye, mira, hay un barco en la cala. Luffy señaló mientras un gran barco atracaba cerca de la orilla. Ni un minuto después, una pequeña luz blanca brillante abandonó la cubierta del barco y una enorme ráfaga de aire limpió un amplio espacio al borde de la Terminal Gris, apagando por completo las llamas. ¿Qué demonios?, murmuró Ace, conmocionado al ver la demostración de poder. A su lado, Luffy y Sabo también estaban demasiado conmocionados para hablar. Minutos después, el gran barco se alejó de la orilla y desapareció en la oscuridad de la noche. ¿De qué se trataba exactamente?, se preguntó Sabo en voz alta mientras Luffy y Ace se encogían de hombros, incapaces de responder a la pregunta de su hermano. Deberíamos volver a casa de Gadan. No hay nada que podamos hacer aquí, dijo Ace antes de regresar al bosque, rumbo a la casa de Gadan. Luffy y Sabo se quedaron mirando la gran fogata un momento más antes de seguir a Ace. Tras una semana del incendio de Great Terminal, los tres hermanos volvieron a explorar la zona. Al encontrar muchos supervivientes, descubrieron que el incendio fue causado por los nobles de Goa, que querían eliminar toda la basura de su reino para quedar bien ante los dragones celestiales visitantes. Sabo apretó los dientes con rabia al comprobar que tenía razón. Este tipo de cosas lo hacían huir de su vida como hijo de un noble. Despreciaba profundamente cómo los nobles menospreciaban a los demás seres humanos, considerándolos meros desechos. También descubrieron que fue el ejército revolucionario el que salvó a la mayoría de la gente de morir quemada en el incendio. Cuando Sabo supo lo que representaba el ejército revolucionario y su objetivo, decidió unirse a ellos algún día y ayudarlos a cambiar el mundo. Más tarde esa noche, de regreso en el complejo de Gadan, Luffy mencionó un hecho que pensó que era importante. Ace, necesitas un sombrero, dijo Luffy con firmeza, provocando que sus dos hermanos lo miraran con extrañeza. ¿Para qué necesito un sombrero, Luffy?, preguntó Ace mientras Sabo miraba a sus dos hermanos. Como yo tengo un sombrero y Sabo tiene uno, eres el único que no lo tiene, dijo Luffy con cara seria. Sabo se echó a reír, mientras que Ace simplemente rió entre dientes ante la declaración de Luffy. Bien, buscaré un sombrero que me guste, ¿de acuerdo?, respondió Ace con una sonrisa, lo que provocó la risa de Luffy y Sabo al pensar que los tres llevarían sombreros todo el tiempo. Quizás algo naranja, pensó Ace, provocando una nueva oleada de risas entre sus dos hermanos. Fin del capítulo. XXXXXXXX, aquí vamos. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Lo odiaste? Cuéntame tu reseña. Espero tener el próximo capítulo mucho antes. Tengo una idea completamente original que planeo implementar en el próximo capítulo antes de pasar a los eventos canónicos del capítulo 5, así que espérenlo con ansias. Una cosa más. El genial autor Jarell Gray aceptó mi reto de Digimon. Así que lean su historia Consecuencias del retraso y déjenle un montón de reseñas excelentes. También intenten compartir mis retos con otros autores.
Serían historias increíbles para leer y estoy seguro de que a todos mis fans les encantaría ver cómo las ideas se hacen realidad. Hasta la próxima, más tarde. 4. El amanecer del romance siguiente. Hola amigos y fans, Kairomaru nos trae un nuevo capítulo de los hermanos Logia. En este capítulo, vemos a Luffy embarcarse en su aventura y descubrir qué han hecho Ace y Sabo desde que se fueron hace 3 años. A todos los que se han perdido esta historia, no olviden agradecerle de corazón al mecenas Víctor Garrett. Usó su recompensa de nivel para actualizar esta historia. Como siempre, los patrocinadores reciben todos los capítulos un mes antes y todos los one-shots son exclusivos de Pat. Si no eres patrocinador, agradece a quienes ayudaron a hacer esto posible. Gracias. Lupanena, Frimorigo, Thomas Enellis, Patrick Aires, Rinosuke, Kaiman, Jacob Ward, Evgeny Kazanin, Daniel Williams, CC100, Víctor Garrett, Brody Mech, Benjamin, Paul Nichols, Alastor Dios de la Venganza, Maudai, Thomas B. Wilkes, Vito Saraceno, CT12, 63, 71, Benjamin Schliar, ADC1C2C, Joseph, Cayun Nolan, Brad Goldin, Cody Lille, Cory K., Mark Edward Windant Tiller, Joseph Morrison, Tristan Kenzie O'Meara, Robin Tammy Grogan, HMM, Ya es hora, Joini, Demonunter 44, Elerbot, Optimum Prime, Wisekrakin y Jeremy Carrico. Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos un mes antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Así que, sin más demora, disfrútenlo. XXXXXXXX, capítulo 4. El amanecer del romance. Habían pasado 10 años desde la última vez que los piratas pelirrojos zarparon. La tranquila aldea de Fuusa no había cambiado mucho en ese tiempo. Había períodos más tranquilos de lo habitual, sobre todo cuando Luffy, Ace y Sabo estaban en las montañas con Dadan y sus bandidos, pero más allá de eso, Shanks y su tripulación no habrían notado la diferencia. Pero Shanks y los piratas pelirrojos nunca regresaron, cumpliendo su promesa de volver a ver a Luffy solo cuando el niño alcanzara la fama. Pero hoy era el día en que Luffy finalmente se embarcaría en su gran aventura pirata. Ahí va. Makino saludó con alegría al barco que se alejaba rápidamente en el horizonte. Su amplia sonrisa contrastaba con el ceño fruncido de Woopslap. Parece que por fin se fue, como quería. Lo vamos a extrañar, el viejo alcalde gruñó. Va a arruinar la reputación de este pueblo. Makino puso los ojos en blanco mientras se giraba para regresar a su bar en respuesta. En el mar, Luffy descansaba perezosamente en su pequeño bote. Llevaba su preciado sombrero de paja, un cardigan rojo abierto con mangas acampanadas que dejaban al descubierto el pecho y unos pantalones cortos vaqueros con dobladillo. Luffy había crecido mucho en los 10 años transcurridos desde la última vez que vio a su héroe. Era tan alto como sus hermanos la última vez que los vio, con 1,80 m. Sin embargo, no era tan musculoso, siendo un poco más delgado que Ace y Sabo. ¡Ah, qué buen tiempo hace hoy! Exclamó alegremente el nuevo pirata mientras hacía girar su sombrero en la punta de un dedo. Pero el agua burbujeante que borboteaba cerca arruinaba la serena paz del océano abierto. Luffy abrió un ojo y se volvió a colocar el sombrero de paja antes de sonreír. Oye, eres bastante grande. Lo que emergió del océano fue un enorme rey del mar que había aterrorizado a las numerosas embarcaciones pequeñas alrededor de Fuusa durante los últimos años. Así que eres el idiota que se mudó después de que Kuzan congelara al señor de la costa. El rey del mar emergió del océano, con agua goteando de su cuerpo de anguila. Gruñó y echó a correr hacia Luffy y su bote. El hombre relámpago sonrió mientras se ponía de pie y enfrentaba a la bestia que embestía. Luffy levantó el brazo, extendió 2 dedos formando la clásica pistola y apuntó a la bestia marina. Goro Goro no pistol. Sucedió en un instante, literalmente. En un instante, el rey del mar cargaba contra Luffy y, al siguiente, una luz cegadora atravesó el aire. El agua crepitó al producir ozono al instante con el paso del rayo eléctrico. El rey del mar ni siquiera tuvo tiempo de intentar evadirlo antes de que la energía lo alcanzara y le atravesara el cráneo. Se tambaleó un instante con un agujero humeante y cauterizado visible a través de la cabeza antes de desplomarse en el agua y comenzar a hundirse. Luffy sonrió ampliamente. Sí. Qué bien, idiota. Su sombrero le ocultaba los ojos mientras levantaba la visera con un dedo para ver al rey del mar hundirse bajo las olas. Se desplomó perezosamente, cruzó los brazos y empezó a relajarse con total despreocupación. Bueno, antes de ir al Grand Line. Levantó los brazos. Necesito buenos amigos.
Rió a carcajadas. Y luego conseguiremos un barco y una bandera. Entonces me convertiré en el rey de los piratas. Al día siguiente, Luffy volvió a sonreír de oreja a oreja. ¡Qué tiempo tan bueno! Exclamó. ¿Quién iba a pensar que me metería en semejante lío en un día tan estupendo? Y, en efecto, la enorme espiral de agua que absorbía su pequeño bote podía describirse como un problema. ¡Qué remolino tan grande! ¡Qué descuido! Su sonrisa no se había reducido ni un ápice, como si solo hablara del buen tiempo y no de la enorme espiral mortal. Y ni siquiera sé nadar. Su rostro finalmente cambió, con una expresión de repentina comprensión. Espera, no importaría ni aunque supiera nadar. Y entonces el remolino se tragó el barco. A lo lejos, un gran barco flotaba entre las suaves olas. Se veía una mano con manicura impecable y perlas en la muñeca deslizando un dedo por la barandilla. ¿Qué es esto? Preguntó una voz femenina, peligrosa y áspera. Al instante, todos los hombres del barco se quedaron paralizados de miedo. ¿Qué es todo este polvo? Preguntó a los hombres, que temblaban. Ah, lo siento mucho, Lady Alvida. Creí que ya había limpiado toda la cubierta. La limpiaré de nuevo. Así que, por favor, no que... Preguntó ella dándose la vuelta. Por favor, no me golpees con tu intentó decir el hombre antes de que lo interrumpieran con un fuerte golpe. La maza de hierro de Alvida se estrelló contra el cráneo del hombre y lo aplastó. El pirata se desplomó como una marioneta con los hilos cortados y se estrelló contra la cubierta. No volvió a moverse. Kobe. Rugió Alvida mientras se giraba lentamente. La mujer era muy obesa. Ocupaba espacio suficiente para 5 hombres y llevaba consigo una enorme plancha de hierro a la que llamaba maza. Vestía una camisa rosa a cuadros, estirada sobre su cuerpo, unos pantalones grises igualmente ajustados y una casaca azul de capitán. Lucía un sombrero de vaquera blanco con plumas rojas y estaba cubierta de joyas llamativas. Llevaba una pistola de chispa atada a su cuerpo con una faja morada para rematar su aspecto de pirata. En definitiva, no era lo que la mayoría llamaría atractiva, como mínimo. El Kobe al que llamaba a gritos era un chico regordete y tonto con el pelo rosa, como un tazón. ¿Ese sí, Lady Alvida? ¿Quién es la mujer más hermosa de todo el mar? Preguntó amenazadoramente. Ah, claro que serías tú, Lady Alvida. Respondió Kobe con voz temblorosa. Aunque en su interior pensaba que nada podía estar más lejos de la verdad. Así es. Rugió la mujer corpulenta. Y por eso no quiero ni una sola porquería en mi barco. No quiero ver ni una sola mota de polvo. Se giró lentamente hacia él. Solo sigues vivo porque eres un buen navegante. Le gruñó al chico aterrorizado. Claro, señora Alvida. Gritó lastimeramente, sin dejar escapar ninguna lágrima. Aparte de eso, no vales nada. Ahora, límpiame los zapatos. Exigió Alvida, y le tendió la pierna al chico. Sí, Lady Alvida. Kobe asintió. Tras unos minutos de limpieza, recibió una gota en la cara. Ya basta, basura. Gruñó Alvida. Ve a limpiar el baño. Y con eso, perdió el interés en el chico cobarde. Jaja, me voy, Lady Alvida. Cuando todos lo dejaron, su rostro se ensombreció y por fin dejó escapar una lágrima. Unas horas después, 2 marineros estaban perezosamente desplomados sobre una de las barandillas del crucero en el que trabajaban. Simplemente se relajaban, contemplando el remolino que pasaban. Las gaviotas graznaban. Todo estaba tranquilo y apacible, salvo por el agujero que se arremolinaba en el océano. ¿Qué? Les llamó la atención un barril que impactaba contra el costado del barco. Los 2 marineros se sonrieron y rápidamente agarraron una cuerda con una garra para enganchar el barril. Se turnaron para intentar clavarlo, pero fallaron en los 4 primeros intentos. El siguiente marinero lo giró con fuerza sobre su cabeza y lo arrojó hacia abajo con un rugido de lo pillé. Pero la garra estaba muy desviada. El otro marinero se rió de la constante desgracia de su amigo. 3 estriques. Estás fuera. Dentro del opulento barco, una hermosa mujer de cabello naranja, con un elegante vestido beige, miraba por la ventana con la barbilla apoyada en la palma de la mano. La banda tocaba violín en vivo. El capitán le aseguraba a uno de los pasajeros que un remolino del tamaño que pasaban no era un problema para el barco. Un joven se acercó a la mujer de cabello naranja y le pidió bailar, lo cual ella aceptó con una sonrisa. Afuera, los hombres finalmente agarraron el barril con la garra y lo subieron al barco. Genial. Qué pesado es esto.
Quizás esté lleno de alcohol, exclamó el marinero más corpulento. Su alegría se vio interrumpida por el grito de horror del marinero en la cofa. Piratas. Es un barco pirata. Incursión enemiga. Incursión enemiga. Los marineros, ahogados, corrieron al interior para avisar al capitán de la llegada de los asaltantes. El barco pirata, pintado de rosa, tenía un gran corazón rojo en la vela mayor, que se desplegaba. Una columna de humo emergió del barco pirata rosa, mientras 3 grandes balas de cañón se dirigían hacia el crucero. Tras unos segundos de vuelo, finalmente impactaron, y todas se alejaron de su objetivo. Grandes géiseres de agua se elevaron por los aires y sacudieron el crucero terriblemente. Dentro, todos los pasajeros gritaban, entraban en pánico y corrían desesperados, todos, por supuesto, menos uno. La mujer de cabello naranja se había ensanchado para mantener el equilibrio y tenía los brazos extendidos para estabilizarse. Lentamente, una amplia sonrisa se dibujó en sus labios. En el barco pirata enemigo, Alvida sonreía con sorna cuando finalmente lograron un impacto directo y rompieron el mascarón de delfín en la proa. Koby. ¿Quién es la mujer más hermosa de todo el mar? Claro que sí, Lady Alvida, tartamudeó Koby. Ella rió con voz ronca. Bien hecho. Koby balbuceó su agradecimiento. Este será nuestro primer buen botín en mucho tiempo. Uno de los hombres se lamió los labios. Ella sonrió aún más, denles una paliza, chicos. Muéstrenles el terror de Lady Alvida. El barco giró ligeramente y disparó con su cañón de proa, impactando de lleno en el mástil principal del crucero. En el barco, el barril que los marineros habían subido rodó por unas escaleras hasta las bodegas, pasando finalmente por una puerta abierta antes de detenerse. En otra parte del barco, la mujer pelirroja corría con una mueca de irritación. No quería dañar su vestido, así que se veía obligada a sujetar el dobladillo. Llegó a la puerta y salió, girando a la derecha, solo para temblar y gritar cuando el barco pirata, mucho más pequeño, se acercó al crucero. Dio media vuelta y corrió de vuelta al barco, mientras los piratas lanzaban sus anzuelos y subían a bordo. ¿Qué crees que estás haciendo, Koby? Alvida notó que el niño temblaba como una hoja y le gruñó por su vacilación. No soy muy bueno en esto, balbuceó Koby a su captor. Alvida gruñó y le dio una patada en el trasero. No me contestes. Ponte en marcha. Koby voló sobre la cubierta del barco y se estrelló de bruces contra una de las paredes. Se desplomó en el suelo y empezó a lloriquear. Alvida lo siguió con su maza en alto, aterrorizando a Koby con su gran salto y el hecho de que iba a golpearlo. Él gritó como una niña pequeña y se apartó a toda prisa, permitiendo que Alvida y su maza atravesaran la pared. Humo, polvo y astillas de madera volaron por el aire durante unos instantes, antes de revelar a una Alvida aturdida sentada allí. Uno de los piratas sonrió amenazadoramente a los pasajeros. No les quitaremos la vida hoy, pero sí les quitaremos todos sus objetos de valor. Así que empiecen a entregarlos. Alvida se sacudió y se acercó. Quien discuta se da un buen baño en ese remolino. Dentro del barco, sus risas estridentes eran todo lo que la mujer de cabello naranja podía oír. Sonrió con suficiencia y se quitó el vestido elegante, revelando otro atuendo debajo. Una camisa azul ajustada, pantalones negros holgados con una faja roja y un pañuelo negro cubriendo su cabello naranja. Unos minutos después, Koby estaba mirando la nave asustado cuando se topó con una habitación con la puerta abierta. «Hola». Asomó la cabeza lentamente. No había nadie. Suspiró aliviado al entrar, antes de fijarse en el gran barril que había tirado un montón de cosas a un lado. Vaya, qué barril tan grande, reflexionó el chico de pelo rosa. Afuera, la mujer pelirroja había usado una de las cuerdas de gancho que los piratas habían dejado para saltar en tirolesa y abordar el horrible barco pirata. Se dirigió rápidamente a una puerta y miró a su alrededor varias veces antes de alcanzar el pomo. Antes de siquiera tocarlo, se abrió de golpe y la sobresaltó. Retrocedió de un salto y adoptó una pose extraña mientras el pirata la observaba. «Oye, ¿quién eres? Creo que no te había visto antes». El pirata la miró con una sonrisa cada vez mayor mientras se acercaba. Ella rió levemente antes de que su extraña pose se convirtiera en una fuerte patada. Plantó el pie con todas sus fuerzas justo entre las piernas del hombre. Habría soltado un chillido agudo si no se hubiera atragantado con la lengua. En cambio, terminó desplomado en la cubierta, sujetándose inconscientemente la ingle lastimada. La pelirroja sonrió radiante y entró en el barco tras guardar el cuerpo en un rincón apartado.
Bajo cubierta, en el crucero, Kobe forcejeaba para mover el barril, rodándolo hacia la puerta. ¿Qué andas escondiendo, Kobe? Preguntó uno de los otros piratas desde atrás con una sonrisa, asustando al chico. Ah. Estaba rodando esto hacia el barco. Es bastante pesado. Exclamó Kobe. El pirata sonrió. ¿Pesado, eh? ¡Qué bien! Debe estar lleno de alcohol. Lo levantó. Y justo me estaba dando sed. Se lamió los labios. No podemos. Gritó Kobe en estado de shock. Lady Alviga nos matará. El pirata se burló mientras levantaba el puño. Mientras no lo digas, no tiene por qué enterarse. Solo tienes que callarte. Atacó con un puñetazo fuerte y rompió la parte superior del barril. Pero no fue su puño el que la atravesó. En cambio, un par de puños irrumpieron hacia arriba atravesando la tapa, uno de los cuales le dio en la mandíbula mientras un niño con sombrero de paja y una enorme sonrisa se asomaba bostezando. Vaya, qué siesta. Dormí de maravilla. El golpe sordo del pirata al caer al suelo llamó la atención del joven. Miró al hombre inconsciente antes de mirar con aire de burla a los otros dos piratas que lo observaban conmocionados. ¿Quiénes son ustedes? Los dos saltaron hacia adelante con dientes de tiburón y le rugieron. ¿Quién diablos eres tú? Luffy los ignoró mientras salía del barril. Ese tipo se va a resfriar si duerme en el suelo, ¿sabes? Se les salieron los ojos de las órbitas. Tú lo pusiste ahí. Ambos sacaron espadas, y Luffy los miró confundido. ¿Saben siquiera con quién se están metiendo, gamberro? Somos piratas. Luffy simplemente los ignoró y se volvió hacia Kobe. Oye, tengo hambre. ¿Tienen algo de comer? Los ojos del pirata se abrieron aún más de par en par. Escucha cuando la gente habla. Ambos alzaron sus espadas en el aire. Maldito mocoso. Blandieron sus espadas, ansiosos por sentir el sabor de la carne. Kobe se cubrió los ojos con las manos. El sonido de las espadas al golpear algo fue seguido por dos golpes sordos. Kobe se destapó lentamente los ojos, preparándose para la horrible escena que sin duda presenciaría. Jadeó de asombro y luego se quedó mirando. El brazo derecho del chico apuntaba a la izquierda con el puño cerrado. Las dos espadas que los piratas habían desenvainado estaban rotas, con las puntas clavadas en las tablas del suelo. Pero los piratas habían salido peor parados que sus espadas. Ambos estaban incrustados hasta la cintura en las paredes del otro lado de la habitación, con las piernas colgando flácidas de sus agujeros. Kobe intentó hablar. ¿Tú, qué, cómo? Tartamudeó. ¿Quién eres? Luffy se giró hacia él. Soy Monkey D. Luffy. Mucho gusto. Sonrió. Kobe se sacudió. Tienes que darte prisa. Seguro que se despiertan pronto y si vuelven con sus amigos, estás muerto. Son más de 30. No, tengo hambre. ¿Tienes algo de comer? Luffy se encogió de hombros antes de tocarse la nariz con el meñique. Kobe se quedó boquiabierto. ¿Cómo puede ser tan despreocupado? Son piratas. ¿Y qué? Yo también soy pirata. Luffy sonrió al ver la cara de horror de Kobe. Aunque apenas empezaba. Estaba zarpando por primera vez cuando accidentalmente quedé atrapado en un remolino. Sí. Rió, antes de empezar a olfatear el aire. Luffy empezó a caminar hacia adelante, pero Kobe lo agarró, intentando arrastrarlo. No, por ahí no. Hay docenas. Tienes que salir. Pero Luffy ni siquiera aminoró el paso mientras arrastraba al chico de pelo rosa, con pies y todo, por la puerta más cercana. Sonrió ampliamente y se lanzó hacia la comida de la habitación. Kobe suspiró al notar que estaban bastante bien escondidos allí abajo. En realidad, esta habitación no está tan mal. Puede que no nos encuentren aquí. Luffy seguía sin prestar atención. Estaba demasiado ocupado atiborrándose de comida. Eres Luffy, ¿verdad? Soy Kobe. Empezó a bajar las escaleras. Fue increíble lo que acabas de hacer. ¿Cómo lo hiciste? Luffy se giró cuando Kobe llegó a su lado. Están buenísimos. Exclamó, sosteniendo una manzana e ignorando por completo la pregunta de Kobe. Se dio la vuelta y siguió comiendo. ¿Es un barco pirata? No, este es un crucero que los piratas de Alviga están asaltando, explicó Kobe mientras se sentaba junto a Luffy. Luffy hizo una pausa antes de seguir atiborrándose. ¿Hay algún barco a bordo? Casi perdí el mío en ese remolino, así que necesito uno nuevo. Pero vaya sorpresa. Ni siquiera lo vi venir, porque había sido un día tan agradable. Sí. Se rió entre dientes con la comida en la boca. Debería haberlos
Todos los barcos tienen botes salvavidas, ¿verdad? Respondió Kobe con una sonrisa temblorosa mientras observaba al glotón comer. ¿Entonces eres uno de estos piratas? Preguntó Luffy. Kobe se puso rígido antes de intentar explicar su situación. No exactamente. Me subí a un bote para ir a pescar. Bajó la mirada. Pero resulta que era un bote del barco de Lady Alvida. Han pasado 2 años desde entonces. Se agarró las rodillas. Me hicieron camarero a cambio de mi vida, concluyó Kobe con tristeza. Se quedó en silencio un momento, antes de que Luffy empezara a reírse entre dientes. Eres un poco idiota. ¿Quién se sube a un bote pirata sin más? Parecía como si un peso enorme apareciera de repente sobre los hombros de Kobe mientras se hundía en la depresión. Eres brutalmente honesto, se quejó el chico de pelo rosa. Bueno, si lo odias y quieres irte, vete, respondió Luffy estirando la espalda. Se oyeron un par de chasquidos. No puedo, no puedo. De ninguna manera. De ninguna manera. Solo pensar en que Lady Alvida se entere me aterra. Tengo demasiado miedo. Balbuceó Kobe incluso ante la idea. Justo esa mañana había visto lo que la maza de Alvida podía hacer. ¿Tú también eres un cobarde? Rió Luffy, hundiendo aún más la autoestima de Kobe. Odio a los tipos como tú. Las lágrimas corrían por el rostro de Kobe, y casi parecía que estaba a punto de renunciar a la vida. Se irguió y se inclinó con tristeza. Sí, tienes razón. Soy un cobarde. Si tan solo tuviera el valor de ser como tú y dejarme llevar por un barril y... Suspiró. Hay algo que yo también quiero hacer, y oye, Luffy. ¿Qué te impulsó a salir al mar? Luffy sonrió y apretó los puños. Voy al Grand Line, por supuesto. Exclamó Kobe. Voy a ser el rey de los piratas. A Kobe se le cayó la mandíbula y sus pupilas se encogieron. Estaba a punto de sufrir un ataque de pánico y prácticamente se ahogaba. Imposible. 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 ¿Rey pirata? ¿Hablas en serio? ¿Sí? Luffy se encogió de hombros con indiferencia. ¿Tienes algún problema con eso? ¿Y qué hay de tu tripulación? Balbuceó Kobe. Todavía no tengo uno, respondió Luffy alegremente. Acabo de empezar, así que apenas estoy empezando a buscar. Kobe se quedó paralizado, e incluso cuando Luffy dio un paso adelante y saludó con la mano al chico de pelo rosa, este permaneció inmóvil. Rey pirata es el título que se le otorga a quien lo consigue todo. Los mayores tesoros. Riqueza. Fama. Poder. Con cada palabra, Luffy asentía. One Piece. Sí. Luffy confirmó con una gran sonrisa. Piratas de todo el mundo buscan ese tesoro. Gritó Kobe en estado de shock. Yo también, y seré yo quien lo consiga. Luffy no presumía al decir eso. Era solo una constatación mental. No. Imposible. De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Kobe meneó la cabeza con los puños apretados. No hay manera de que puedas estar en la cima de esta era pirata y gritar eso. De ninguna manera y... El puño de Luffy chocó con la cabeza del chico más joven, deteniendo su discurso. Cállate, idiota. ¿Por qué me pegaste? Sollozó Kobe, agarrándose la cabeza dolorida. No es que ya me haya acostumbrado. Supongo que está bien. Rió y lloró a la vez. No se trata de si puedo o no, dijo Luffy mientras se aferraba el sombrero. Lo haré porque quiero. Afirmó con pasión. Es mi sueño. Me convertiré en el rey pirata o moriré luchando por él. Me da igual perder la vida intentándolo. Se levantó y se puso el sombrero. Bueno, ya estoy lleno. Voy a buscar un barco. Espera. Gritó Kobe. Luffy. Yo también tengo un sueño. ¿Crees que puedo lograrlo si arriesgo mi vida? ¿Hacer qué? Luffy se detuvo y miró al chico cobarde. ¿Crees que puedo unirme a la marina? Preguntó Luffy con una sonrisa burlancia. Atrapar a los malos es mi sueño. La voz del chico cobarde había desaparecido por completo. Ha sido mi sueño desde pequeño. Hazlo. Gritó Luffy y le dio una palmada en la espalda a Kobe. No dejes que te arrebaten tus sueños. Porque si no luchas por ellos, ¿quién lo hará? Así es. Gritó Kobe. No voy a ser un chico de las tareas domésticas para siempre. Estaba furioso. Voy a ser un gran marine y trabajar incansablemente para atrapar criminales. Y a la primera que atraparé es a Lady Alvida, no. Alvida. Justo después de la exclamación de Kobe, el techo se rompió y el niño perdió toda su fuerza al caer el enorme cuerpo de Alvida tras él.
¿A quién dijiste que ibas a atrapar, Kobe? Kobe se estremeció al ver la figura de Alviga al disiparse el polvo. Luffy parpadeó mientras miraba a la nueva mujer con la cabeza ladeada. 5 espadas atravesaron la madera tras él. Parecía desconcertado por la situación. Ja, no me pareces el cazador de piratas Zoro. Alviga le sonrió con suficiencia, antes de fijar la mirada en el chico de pelo rosa. Kobe. ¿Quién es la mujer más hermosa de todo el mar? Preguntó. Eso sería, balbuceó Kobe y se frotó la cabeza con una sonrisa aterrorizada. Oye, Kobe, ¿quién es esta vieja gorda? Preguntó Luffy mientras se hurgaba la nariz con el meñique. Los demás ocupantes, así como los hombres que estaban junto al agujero del techo, quedaron boquiabiertos al instante. Alviga dejó de respirar por un momento, antes de empezar a rechinar los dientes y a aparecerle marcas de garrapatas por toda la cara hinchada. ¡Maldito mocoso! Rugió mientras blandía su enorme maza por encima de su cabeza. Luffy sonrió. En un abrir y cerrar de ojos, su pie estaba sobre la cabeza de Alvida, con Kobe, agarrado por la cara, junto a él. Hasta luego, idiota. Dicho esto, él y Kobe salieron volando por el gran agujero. La maza de Alviga se estrelló contra el espacio que su objetivo había ocupado previamente, levantando polvo y astillas de madera. Los dos aterrizaron en la cubierta, donde los 2 piratas temblorosos a los que Luffy había golpeado antes temblaban. Armándose de valor, desenvainaron nuevas espadas y cargaron con fuertes gritos de guerra. Luffy ladeó la cabeza y estuvo frente a ellos antes de que pudieran parpadear, con los puños deformándoles el rostro. Dientes y sangre volaron cuando ambos fueron lanzados hacia atrás por la cubierta, impactando contra la barandilla y cayendo directamente del barco. Detrás de él, un espadachín rugió al saltar para atacar desde arriba. Luffy se apartó, las puñaladas por la espalda son para perdedores. Agarró la cara del hombre, estampándola contra la cubierta del barco. La madera se quebró y astillas volaron del nuevo cráter formado por la cabeza del pirata. Luffy levantó la vista y vio a una docena más de piratas frente a él. Los ataques masivos tampoco molan. Gritó mientras huía de la docena de piratas que lo perseguían. Sonrió divertido mientras guiaba al grupo de hombres en una persecución por la cubierta. De reojo, vio a una mujer con camisa azul y pañuelo saliendo a escondidas del barco de Alviga con una gran bolsa al hombro. Su sonrisa se ensanchó. Era bastante interesante. Se giró antes de reír. Es broma. En cuestión de segundos, mucho antes de que los piratas supieran que los había golpeado, todos estaban tendidos en la cubierta con marcas de puños en el cuerpo. Algunos incluso habían sido pateados desde la cubierta al océano. Sí. Rió Luffy entre dientes ante su hábil trabajo. Increíble. Acabaste con todos esos piratas tan rápido. Kobe se estremeció de asombro. ¿Duro? Esos tipos eran unos débiles. No representaban ningún desafío. Luffy se burló mientras sonreía. ¿Crees que algún día podría ser tan fuerte como tú, Luffy? Preguntó Kobe en voz baja. Ni idea. Luffy sonrió. Eso depende de ti, cobarde. Qué malo. Kobe se desplomó, con la palabra cobarde prácticamente sobre él. De repente, otro fuerte estruendo rompió el silencio. Alviga había vuelto. ¿Así que no eres Zoro, el cazador de piratas? Todavía no te he visto usar una espada. Gruñó la enorme mujer. Oye. Ha vuelto la bruja. Dijo Luffy, hurgándose la nariz una vez más. Kobe se quedó boquiabierto mientras la cara de Alviga ardía de furia. Él a Luffy. Repite conmigo. Agarró con fuerza el brazo del hombre más alto. Lady Alviga es la más. De repente, imágenes de su nuevo amigo comenzaron a destellar en sus ojos. La fuerza de Luffy, su convicción, su falta de miedo. La más. Y entonces se vio a sí mismo. Maltratado, pateado y aterrorizado. Kobe apretó los dientes y se giró hacia Alvida. La zorra más gorda, fea y horrible que el mar haya visto jamás. Rugió desafiante. Luffy estalló en carcajadas ante las palabras del chico. Los dientes de Alviga rechinaron con tanta fuerza que casi se rompieron. Kobe. Levantó su enorme maza con furia, lista para acabar con el camarón de pelo rosa que tenía delante. Kobe se estremeció, pero contempló con valentía su inminente muerte. Lo hice. De verdad luché contra ella. Tragó saliva y gritó. No me arrepiento. Luffy se colocó frente a la gigantesca maza de hierro. Bien dicho.
Su sonrisa era absurdamente amplia mientras golpeaba con el revés el gigantesco trozo de metal, haciéndolo añicos que se esparcieron por toda la cubierta. ¿Qué? Alvida tenía los ojos desorbitados mientras jadeaba de asombro, al igual que Kobe, que también se quedó boquiabierto. Sabía que Luffy era fuerte, pero tan fuerte. ¿Qué demonios era Luffy? Hasta luego, bruja. El pirata con sombrero de paja, con una sonrisa irónica, cerró el puño y le dio a la corpulenta Alvida de lleno en el estómago. La grasa de su torso se expandió en el punto de impacto, como una onda expansiva formándose en su estómago. Soltó un jadeo de dolor con todas sus fuerzas, antes de ser levantada del suelo y lanzada como una bala de cañón de Fieme. Dio vueltas por el aire, encogiéndose rápidamente en la distancia. Un minuto después, Alvida se estrelló contra el océano, levantando un gran chorro de agua como una bala de cañón de verdad. Luffy sonrió y levantó el puño mientras se daba una palmada en el bíceps con la otra mano. Entonces miró a los restos de la tripulación de Alvida, que lo miraban conmocionados. Luffy estaba a punto de pedir un bote para él y Kobe cuando todo el barco se estremeció. 2 géiseres se alzaron cerca del barco, provocados por más cañonazos. Luffy hizo una mueca al ver que 3 acorazados de la marina se acercaban. TCH. ¿Qué intentan hacer esos idiotas? Preguntó casi gruñendo. ¿A qué le disparan? El abuelo se las pagaría por disparar tan cerca de un barco civil. Mirando a Kobe, entre asombrado y aterrorizado, decidió que necesitaba escapar. Recordando a la mujer que había visto escabullirse, agarró a Kobe y se lo echó al hombro antes de saltar del crucero al barco pirata que aún estaba anclado. Corrió rápidamente hacia donde percibía a la chica y la vio atar su saco a un pequeño bote con una carrera de pánico. De un salto, él y Kobe aterrizaron en el bote, y la mujer pelirroja gritó de miedo al casi caerse por el repentino impacto. Luffy la agarró rápidamente y la sujetó, asegurándose de que ella y su mochila no se cayeran del pequeño bote. ¿Quién demonios eres? Gritó sorprendida. Podemos hablar después de que salgamos de aquí. Sí. Luffy rió un momento antes de que el barco se elevara con el oleaje de la última lluvia de balas de cañón. Volvió la mirada dura hacia los 3 barcos de la marina. Esos idiotas también van a atacar el crucero. Con el ceño fruncido, retrasó el pie derecho y mantuvo las manos enfrentadas frente a su cuerpo. ¿Qué haces? La mujer se interrumpió con un chillido de miedo cuando la electricidad empezó a saltar entre las manos de Luffy. Una bola de relámpagos comenzó a crecer rápidamente mientras el olor a ozono llenaba el aire. La carga eléctrica en el aire hizo que a Kobe y a la mujer se les erizara el pelo, mientras que el calor que irradiaba la bola los hizo alejarse lo más que pudieron en el pequeño bote. Luffy sonrió y apuntó. Goro Goro no Canon. Rugió y alargó las manos hacia adelante. La brillante bola de relámpagos se disparó a gran velocidad, dirigiéndose hacia los 3 barcos de la marina. Pero Luffy no planeaba matar a nadie y no había apuntado a los barcos. En realidad, apuntaba al océano entre las 3 embarcaciones. Al impactar, la gran bola de relámpagos condensados explotó. Los metros superiores del agua del océano se convirtieron en vapor, generando una onda expansiva que hizo que los acorazados se balancearan inestablemente en las repentinas aguas turbulentas. Cuando la gran cantidad de agua desapareció repentinamente, dejó un profundo vacío en el océano. El agua se precipitó rápidamente en este espacio vacío y chocó contra el centro. La colisión resultante generó una enorme ola que se expandió hacia afuera. Los acorazados fueron sacudidos mientras la ola pasaba bajo ellos, con los marines, presas del pánico, aferrándose a su barco con todas sus fuerzas. Sí. Luffy rió de su éxito contra los acorazados, mientras se giraba para mirar a Kobe y a la naranja. Eso fue demasiado. Rugió la mujer con fuerza, casi hiperventilando al ver la gran ola acercarse a su pequeño bote. ¿También nos vas a golpear? Ah, cierto, la ola no parará en un rato. Luffy dijo con cara seria mientras la ola los levantaba y se los llevaba. Kobe y la mujer se agarraban al borde del bote mientras gritaban a todo pulmón. Eres un idiota. Gritó la mujer aterrorizada mientras se aferraba con los nudillos blancos al costado del bote. Pensé que iba a morir. La pelirroja gimió mientras acunaba su bolsa del tesoro. Kobe miraba fijamente al cielo, como si ya hubiera aceptado su muerte. Habían escapado ilesos. Los marines no los seguían, brillaba el sol y el mar estaba en calma. Resopló, antes de sonreír levemente. Pero bueno, al menos saqué un buen tesoro. Dijo esto último casi para sí misma, aunque Luffy la oyó de todos modos. Sí, qué divertido.
exclamó Luffy antes de recibir un puñetazo repentino en la cabeza por parte de una furiosa mujer pelirroja. ¡Ay! ¿Para qué fue eso? Casi nos matas. Gritó con un tono demoníaco, agitando su puño humeante frente a él. Se desplomó y se recostó sobre su mochila. Soy Nami. Se presentó con dulzura, sin rastro de ira. Luffy sonrió. Soy Monkey D. Luffy. El tipo de aspecto débil es Kobe. El tipo de pelo rosa y aspecto débil se desplomó en la depresión. Nami sonrió y le chocó los 5. Bueno, sin duda conseguiste nuestra huida, aunque fuera aterrador. Lo fulminó con la mirada, y su humor pareció cambiar de nuevo. No vuelvas a hacer eso. Y entonces volvió a sonreír. Aún así, eres muy fuerte. Lo elogió con entusiasmo. Sí. Trabajé duro. Confirmó Luffy, dándose una palmada en el bíceps. Nami sonrió y se inclinó, dejando al descubierto su escote un poco más. Luffy nos movió para echar un vistazo, lo que decepcionó un poco a Nami, quien se sentía orgullosa de su aspecto. Soy una ladrona que les roba a los piratas. Exclamó. Me vendría bien un tipo fuerte como tú. Soy la mejor navegante de Leas Blue y me encantaría que alguien fuerte me ayudara a conseguir tesoros. Sonrió. ¿Quieres ser compañera? No, no me interesa, respondió Luffy, dejándose caer contra el borde del bote. La sonrisa de Nami se desvaneció ante la negativa instantánea. Anda, no seas así. Podríamos ganar un montón de dinero. Dijo con tono seductor. Luffy la ignoró y contempló el océano abierto. Ah, vale. Murmuró para sí misma y cruzó los brazos bajo su generoso gusto. ¿Y qué haces en el mar? Kobe, que por fin se había recuperado, empezó a sudar copiosamente. Por favor, no seas idiota. Por favor, no seas idiota. No lo digas. Se repetía mentalmente una y otra vez. Solo la amplia sonrisa de Luffy se asomaba bajo su sombrero de paja. Levantó el puño. Voy a ser el rey de los piratas. Declaró en voz alta. Al autoproclamado ladrón pirata, quien rápidamente se convirtió en el autoproclamado ladrón pirata de aspecto furioso. Así que eres un pirata despreciable. Siseó Nami. En esta maldita era todo piratas. Lo odio. Señaló a Luffy con rabia. Odio a los piratas. Debería tirarte por la borda. Kobe miró boquiabierto a la naranja, preguntándose si estaría loca. ¿Acaso no acababa de presenciar de lo que Luffy era capaz? Luffy miró a Nami tan seriamente que ella empezó a sudar, superando rápidamente su ira y recordando lo que había hecho antes. No puedes hacer eso. Luffy habló con calma, todavía mirando a Nami a los ojos. Poniendo cara de valiente, aunque intentaba no temblar, Nami respondió. ¿Ah? ¿Y por qué no? Luffy la miró fijamente, como si le estuviera mirando el alma. Nami empezó a sentirse aún más nerviosa. Porque moriré. Declaró Luffy con franqueza. Nami y Kobe se estrellaron de cara contra el suelo de madera del bote con un fuerte estruendo. Este tipo es un idiota, murmuró Nami para sí misma mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Sí. Luffy se rió al ver sus reacciones. ¿Por qué morirías? ¿No sabes nadar? Preguntó Nami tras volver a su posición, apoyada en su bolsa del tesoro. Me comí una fruta del diablo. Nami y Kobe se quedaron atónitos ante la afirmación de Luffy. Soy un hombre relámpago. Sí. Luffy rió al ver sus caras estupefactas. Espera. ¿Quieres decir que esas cosas existen de verdad? Creía que solo eran un mito. Balbuceó Nami, sorprendida. Aunque eso explicaría lo que hiciste allí. Su voz se fue apagando al recordar la demostración de poder de Luffy. Oh, sí que son de verdad, rió Luffy. Un día, un tipo extraño que conocimos nos dio una fruta a mis 2 hermanos mayores. Sonrió pensativo, recordando aquel día de hacía 10 años. En ese momento no pensé en nada, tenía hambre. Pero el abuelo volvió asustado y entonces supimos lo que habíamos comido. Se rió. Pero saben fatal. Era como si alguien hubiera cogido una piña, la hubiera agriado muchísimo, la hubiera dejado pudrir y luego la hubiera sumergido en agua sucia y estancada. Además, me dejó una extraña sensación de hormigueo en la boca, además del mal sabor de boca. ¡Qué asco! Nami y Kobe se pusieron verdes solo con la descripción. Luffy veía ocasionalmente a Ace en los periódicos del bar de Makino. Fue capitán de los piratas Spade durante 2 años, con una recompensa de 200 millones de Beri y el apodo de Puño de Fuego.
Pero, al parecer, el año pasado Ace se unió a Barba Blanca y su recompensa ascendió a 500 millones de Berry. Sabo zarpó en busca del ejército revolucionario. Por las vagas cartas que le envió a Luffy, 3 en total en los últimos 3 años, los encontró y trabajaba para liberar al mundo de la influencia de los nobles mundiales, los Tenryubito. Sabo había logrado mantenerse fuera del radar de los marines hasta el momento. Aún no tenía un cartel de búsqueda ni una recompensa por su cabeza. Luffy no estaba seguro de si era intencional o no, pero sabía que cuando Sabo se revelara, probablemente le pondrían una recompensa alta. No le sorprendería que rivalizara con la recompensa actual de Ace. Qué lástima para sus hermanos que pronto tendría la recompensa más grande de todas. Luffy esperaba empezar superando la recompensa inicial de Ace, de 55 millones de berries. Nami se quitó de la cabeza el pensamiento nauseabundo antes de preguntar. Espera, ¿así que acabas de comer una fruta cualquiera que te dio un desconocido? ¿Eres estúpida? Suspiró antes de volver a hablar de las frutas del diablo. Aunque la mayoría de la gente piensa que son solo leyendas, he oído que una sola fruta del diablo puede venderse por cientos de millones en el mercado negro. Pero nunca pensé que fueran reales, si no, sin duda las habría buscado yo misma. Susurró. Ya podría haber terminado. Sí, eso me dijo Shanks. Nami y Kobe se quedaron boquiabiertos al oír el nombre de un Yonkou. Luffy les sonrió, al ver la sorpresa en sus ojos. No todos los piratas son unos canallas, ¿sabes? Éramos buenos amigos. Ace, Sabo y yo incluso hicimos muchas fiestas con Shanks y su tripulación. Y antes de que se fueran para siempre, Shanks reconoció mi sueño y me dijo que me estarían esperando en el Grand Line. Miró al cielo. A veces los echo de menos. Dijo antes de ponerse el sombrero sobre los ojos y quedarse dormido, sin ver la mirada de Nami. Ella apartó la mirada, no quería que Kobe viera sus dientes apretados y las lágrimas contenidas en sus ojos. Después de todo, ¿qué podías decir ante afirmaciones que destrozaban tu visión del mundo por completo? ¿Qué podías responder al darte cuenta de que acababas de tener la peor suerte? Horas después, Luffy despertó lentamente y notó que ya era de noche. El bote avanzaba tranquilamente y los otros 2 pasajeros parecían estar dormidos. Kobe dormía como un tronco acurrucado a un lado del bote, mientras Nami temblaba e intentaba acurrucarse en su bolsa de tesoros. Luffy sonrió y se quitó la rebeca antes de acercarse a ella. La cubrió con la prenda para abrigarla. Se giró para regresar a su sitio cuando oyó su voz a sus espaldas. Eres muy valiente, durmiendo así cerca de alguien que amenazó con ahogarte. Se giró y miró a Nami, que al parecer estaba despierta. A pesar de su odio a los piratas, aún tenía frío, y la conversación del día anterior la había afectado. Así que continuó abrigada con el cardigan como una manta sobre su cuerpo. Luffy le devolvió la sonrisa antes de responder. No pareces mala persona. Ella apartó la mirada. Te han hecho cosas malas los piratas, ¿verdad? Ante eso, apartó la mirada por completo. Se sentó a su lado. Yo también odio a los piratas así, dijo con seriedad, haciendo que Nami lo mirara de golpe. Se meten con los débiles, lastiman a la gente, lastiman a sus nakama. Gruñó, con las burlas en alto. Yo también odio a esos bastardos. Ser pirata no se trata de eso. Claro que sí. Así son todos los piratas, dijo Nami con desdén, pero sin mucho entusiasmo. Luffy le devolvió la sonrisa. Claro que sí. Ahora, supongo que me dirás que todos los marines son gente buena y honorable, ¿verdad? Se rió entre dientes de la mujer. ¿Viste lo que hicieron esos marines allá atrás? Señaló con el pulgar hacia donde venían. Simplemente empezaron a disparar. Les daba igual si alcanzaban el crucero. Cualquier cosa es aceptable para atrapar piratas, ¿verdad? Justicia absoluta y todo eso. Nami apartó la mirada, mordiéndose el labio. Él suspiró y se acercó. No deberías juzgar a todos solo por lo que hacen algunos. O sea, sí, hay un montón de piratas por ahí destruyendo cosas y dándonos mala fama. Pero no todos los piratas son así. Negó con la cabeza. Esos tipos nunca llegarán a ninguna parte. Son los que acaban intimidando a los demás para sentirse fuertes. Para intentar compensar el hecho de que no llegan a ninguna parte. Dicho esto, Luffy se recostó donde había estado, se puso el sombrero sobre los ojos y se desmayó como un tronco. Nami lo miró fijamente un momento, antes de cubrirse con su cardigan e intentar dormirse, dándole vueltas a todo lo que Luffy le había dicho ese día. Fin del capítulo, XXXXXXXX, ¿qué tal?
Quería publicar la primera parte de la historia canónica de una sola vez. Espero que no haya sido apresurado, pero quería mostrar los poderes de Luffy sin usarlos contra Alvida y su tripulación de forraje. Aunque esta versión de Luffy tiene un poco más de sentido común y es un poco más inteligente, sigue siendo el Luffy bobo que todos conocemos y amamos. El único consejo mundano que ofrece es el que escuchó de Shanks o le enseñó Makino. Así que no esperen que filosofe y tenga conversaciones profundas sobre el estado del mundo o el sentido de la vida. Prefiere hablar de carne y de las aventuras que puede vivir. En el próximo capítulo, llegaremos a Shadestone para lidiar con Morgan y reclutar a Zoro. Quiera o no el espadachín de pelo verde unirse. Hasta la próxima, más tarde. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.